Gloria al Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestra vida, y es mostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo lo podemos mostrar? ¿Cómo podemos demostrar que Dios vive en nosotros? Tiene que haber una transformación. Dios nos enseña con pequeñas cosas cómo es esta transformación que tiene que pasar en nuestra vida para poder demostrar quiénes somos. Si viéramos nosotros un cubo de hielo, si usted pone un cubo de hielo en una plantita ahí al ladito sobre la tierra, ¿el cubo de hielo sigue siendo cubo de hielo? Se derrite, es decir, se transforma de sólido a líquido. Ahora, cuando él se transforma, esa agua que se produce, ¿qué efecto tiene en la planta chiquitita? La hidrata, la alimenta, ¿verdad? Sigue creciendo. Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Cuando nos acercamos a esa fuente de vida, a ese Cristo Jesús que es nuestro Señor, no podemos quedarnos en el mismo estado. Tenemos que transformarnos en Él. Tenemos que cambiar. Tenemos que modificar nuestra forma de ser. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? ¿A quién representamos nosotros? Y tenemos que entender que tal vez lo que usted crea saber hoy, tal vez no sea lo que Dios tiene planeado para usted. Que tal vez el conocimiento que usted tiene, que cree que tal vez sepa mucho, ante Dios sea algo pequeño. Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿cuál es la altura de sus sueños, de sus proyectos, de sus metas? ¿Cuál diría usted que es? ¿Cuál diría usted que es la altura de sus metas, proyectos, sueños y anhelos? ¿Cuál? Algún voluntario que se atreva, alguien atrevido que me diga, ¿cuál es la altura de sus sueños? Dice el varón, el cielo. No cuál es su anhelo, sino cuál es la altura de sus anhelos, de sus sueños, de sus metas. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir la altura de sus sueños y de sus metas. Y usted puede decir, pastor, pero usted no conoce mis sueños, ni mis metas, ni mis anhelos. Pero le puedo decir a qué altura están. A la altura de su cabeza. Y ahí no van a pasar. A ver, dígame usted cómo pone un anhelo acá arriba. ¿En qué lo sostiene? ¿De qué se agarra? Están aquí, están en la mente. Ahí están los metas, los sueños, los anhelos, los planes, la comida mañana que va a hacer. Todo está ahí, a esa altura. Pero ¿sabe que los planes que tiene Dios sí están a la altura del cielo? Porque esa es la casa de Dios, el reino de Dios. Entonces dice el Señor que así como son altos las nubes del cielo, son los planes que Él tiene para nosotros. Dios lo describe en su palabra. Nosotros no podemos tener nuestros planes en las nubes. Intente poner un plan suyo en una nube a ver qué le pasa. Pero Dios sí tiene el control del reino. Y por eso los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Entonces hay que dejar que Dios haga los planes de Él en nosotros. Porque Él sí nos puede llevar por el camino perfecto, el camino correcto. Amén. Entonces vamos a tomar este ejemplo bíblico. Vamos a ir a la Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes 11, verso del 4 al 6. Escríbalo, los que escriben los versículos para estudiarlos durante la semana. Búsquelo en su Biblia. Primera de Reyes 11, del 4 al 6. Vamos a estar leyendo ahí la escritura. Cuando lo tenga ya sabe qué hacer. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la autoridad de este lugar. Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 4 al 6. ¿Estamos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leerla con tranquilidad, sin afán. Mañana es feriado, no hay que ir a trabajar.
Así que hay tiempo hoy para estudiar la escritura. Dice la palabra del Señor: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Leamos el 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no lo guardó, lo que le mandó Jehová. 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Cierra los ojos, inclina el rostro y le decimos: Padre amado, bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor, en tus manos está nuestra vida, Señor. Tú nos compraste a precio de sangre. Y hoy estoy aquí, Padre amado, buscando tu palabra, buscando tu enseñanza, buscando el alimento para mi espíritu, para el alma. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a aceptar y recibir la corrección. Que mi vida sea dirigida por el camino correcto, Señor. Por el camino correcto, Dios. Por favor, redarguye el corazón de todo aquel, Señor, que no tiene planeado buscarte. Porque nuestra alma, Señor, sufre violentamente cuando no te buscamos. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, iglesia, por favor. ¿Por qué tomamos a Salomón para ilustrar esto? Salomón tenía un padre que se llamaba David. Sin temor. David. Eso, David. Y David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Y Salomón, ¿verdad? Salomón tenía un encargo muy grande. ¿Cuál era el encargo que le dieron a Salomón? Construir un templo, la casa para Dios. Pero Salomón no tenía la sabiduría y la capacidad intelectual para hacerlo. Tal vez no era un ingeniero, tal vez no era un carpintero, un electricista, no tenía esa idea porque él era rey. La mayoría de reyes en ese tiempo no se ensuciaban las uñas, así que muchos ni siquiera sabían los oficios que el pueblo hacía, porque eran reyes y no se movían de su trono. Entonces dice la palabra del Señor que Salomón, por falta de esa sabiduría, la pidió a Dios. Y dice la escritura que el que esté falta de sabiduría la pide a Dios, que Dios la da abundantemente. Así es. Y Dios le dio sabiduría a Salomón, de la cual nadie más tenía. Le dio la sabiduría de Dios, una sabiduría poderosa. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Se confió. Claro, yo ya soy el hombre más sabio. Todo lo que yo haga es correcto. Todo lo que yo diga es correcto. Y muchos de nosotros estamos estancados ahí. Creemos que porque ya recibimos a Cristo, que porque ya nos bautizamos, porque somos creyentes, porque hemos visto milagros, ya no las sabemos todas. No es así. Ninguno de nosotros puede decir conozco a Dios en su totalidad, porque no es así, sería mentir. No le conocemos al 100%. Es más, yo en lo personal creo que si acaso conozco un 10, un 15%.
Me falta aprender muchísimo más de Dios. Así que no puedo pretender decir que conozco a Dios al 100% porque no es así. Ni siquiera sé cómo es su cara. No sé qué tan alto es. No sé qué color de piel tiene. No sé qué color de ojos tiene. Nadie ha visto a Dios y ha sobrevivido. La palabra de Dios nos enseña que su santidad acaba con cualquiera. Entonces Salomón, que era el hombre más sabio, que él creía que ya todas se las sabía, que le decían 8 por 8, y él respondía. Ya usted está pensando cuántas, ¿verdad? Ya se le olvidaron hasta las tablas de multiplicar. Entonces Salomón estaba ahí con todas sus mujeres, porque un hombre sabio no necesita 1000 mujeres. Mire, hoy en día, vamos a ser sinceros, esposos, hoy en día no podemos con la que tenemos. Así es. ¿Sabes qué vamos a hacer conmigo? Hay unos que tienen child support de 2 esposas diferentes y no les alcanza el sueldo para eso, imagínense mí. Ni siquiera el rey Salomón pudo contenerlas. Dice la palabra de Dios que Salomón, cuando se iba volviendo anciano, ya adulto mayor, se descuidó. Se descuidó. Y en ese momento las mujeres que él tenía agarraron ventaja y lo empezaron a manipular, quién sabe con qué estrategias, y lo empezaron a llevar a la idolatría. Y dice la palabra del Señor que son mujeres inclinadas en su corazón tras dioses ajenos. Y Salomón, supuestamente una persona adulta mayor, ya debería ser más sabia porque ha tenido más experiencia, ha aprendido de sus errores, y no fue así. Porque Salomón, con la autoridad que tenía como esposo, como sacerdote del hogar, al ver que la esposa se está desviando del camino, era para que otra vez volviera a retomar el camino correcto y llevar a su familia por ahí. Imponerse con las cosas de Dios. Pero no lo hizo. Al contrario, le siguió la corriente a las mujeres. Y no estoy culpando aquí a las mujeres que están aquí. No se sientan ofendidas del pastor que trajo contra nosotros. No. Estamos hablando de este ejemplo, ahí, de Salomón, de lo que pasó en ese momento. Dice la palabra de Dios que el corazón de Salomón dejó de ser perfecto con Jehová su Dios. Ayer con los hombres nosotros hablábamos de un ejemplo que les dimos, porque muchos han arreglado carros y saben cómo arreglar carros. Les dije, ¿qué pasaría si usted pone los sellos nuevos ahí en el motor, ahí donde va el aceite, pero no le aprieta bien el tornillo? ¿Qué pasa? Se empieza a escapar, se empieza a fluir por ahí el líquido, ¿verdad? Y se va a quedar sin aceite. Entonces hay que apretarlo para que el sello quede perfectamente, cerrando cada orificio y no haya escape de nada. Eso quiere decir que Salomón no estaba con un corazón perfecto delante de Dios, sino que le estaba dando cabida a lo mundano, a lo que estaban trayendo esas mujeres. Porque siendo tan sabio y tan inteligente, ¿por qué no se quedó al menos con las mujeres que eran de ahí, de su propio pueblo? No, trajo extranjeras que venían con la idolatría. Dice la palabra del Señor, porque Salomón siguió a Astoret, diosa, y a Milcom, ídolo. Entonces podemos ver nosotros cómo él se fue con otros dioses y con otros ídolos, siendo el hombre más sabio. Y si el hombre más sabio cayó en estos errores, ¿cuánto más podemos caer nosotros que no tenemos esa sabiduría todavía? Por eso bien dice la palabra de Dios que el que se crea santo, santifíquese más, porque en cualquier momento puede resbalar, puede caer. Así que no nos creamos más, sino que seamos humildes y busquemos más a Dios. Agarrémonos más de la mano de Cristo. Dice la palabra de Dios, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Es decir, nos damos cuenta aquí nosotros que el hijo no pudo decir, mi papá no me enseñó.
Porque déjeme decirle que hoy en día, 1 de septiembre del 2024, todavía hay padres que no guían a sus hijos en el camino del Señor. Dicen que ellos crezcan y ellos decidan. ¿Qué van a decidir? Si el mundo allá en la escuela les enseña, aparte de la enseñanza pública, también les enseñan drogas, alcohol, prostitución, adulterio, fornicación, envidia, orgullo, vanidad, celos, venganzas. Todo eso lo aprenden allá, porque no creo que eso lo aprendan en su casa. Eso lo aprenden allá de otras malas personas que influyen en la vida de ellos. No estoy culpando a los maestros, pero si hay otros alumnos que van a destruir a nuestros hijos. Entonces, en este caso, vemos que sí hay un papá que enseñó. Bien dice la palabra de Dios que si nuestros niños son guiados desde pequeñitos en el camino de Dios, aunque se alejen por un tiempo, ellos volverán a casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque alguien sentó bases con ellos, alguien los instruyó con la palabra. Si usted tiene hijos pequeños, tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Y uno puede decir, ya tengo hijos grandes, pastor, ya me libré. Ya. No, yo también tengo hijos grandes y todavía los tengo que guiar por la palabra. Los hijos son hijos y van a seguir siendo hijos hasta que nos muramos. Y aún así nosotros muertos padres, ellos siguen siendo hijos. Porque el morirnos nosotros como padres no quita la paternidad. Seguimos siendo nosotros familia con ellos. Entonces vemos aquí que David sí obedeció a Dios. Sí le enseñó a Salomón el valor de lo que es ser hijo de Dios. Pero Salomón no lo atendió. ¿Cuántas veces nosotros le hemos estado llamando la atención a nuestros hijos y nuestros hijos nos hacen así? Pero están pensando en otra cosa por allá totalmente diferente. Y vuelven a caer en el mismo error y en el mismo problema. ¿Por qué? Porque no escucharon. Y dice la palabra de Dios, entonces edificó Salomón un lugar a Quemos, otro ídolo. ¿Y sabe qué es lo peor? El descaro, en el verso 7, que lo construyó enfrente de Jerusalén, para poder estarlo viendo ahí enfrente, para que su mirada estuviera ahí engañada de frente. ¿Por qué no lo hizo por allá en un rincón alejado? No, lo puso enfrente, para que lo primero que viera al salir por ese balcón, por esa ventana, era la idolatría. Para que estuviera constantemente bombardeándole la cabeza la idolatría. Y ese fue el hombre más sabio. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado la sabiduría de Salomón? Para que me ayude, porque esto es difícil. Y me pongo a pensar y analizar y le digo, Señor, si así llegó a comportarse este hombre tan sabio, ¿qué esperas de mí? No quiero caer en esos errores. No quiero caer en lo mismo. No quiero recurrir a estos errores que terminó Salomón en toda su sabiduría y su esplendor, lo cual me obliga a buscar más de Dios para no caer. Verso 8. Así hizo para todas, escuche muy bien, no para algunas, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire, lamentablemente hoy todavía hay hombres que se dejan arrastrar por la mujer necia. Porque la mujer necia es aquella que destruye, ¿qué cosa? El hogar, su casa. Y la sabia lo edifica. Hermana Geraldi contesta porque es la sabia. La sabia lo edifica, la necia lo destruye. Pero ¿sabe qué, varones? Salomón no fue un hombre de Dios en ese momento. Si yo veo que mi esposa se está desviando del camino, yo no le voy a seguir el juego.
Al contrario, voy a empezar a guiar más mi casa en el camino del Señor para traerla de vuelta. Recuerden lo que yo hacía con mi esposa cuando ella empezó en el camino de Cristo. Porque ella fue la que empezó primero. Yo no quería nada con Dios en aquel tiempo. Y mi esposa se preparaba, se bañaba, se alistaba, se peinaba, alistaba a mi hija Stephanie, alistaba a mi hijo Jesús, hice listo para la iglesia. Y yo era tan necio, tan terrible, que convencía a mi esposa y la manipulaba para que no fuera a la iglesia de Dios. Quédate a descansar, es el único día que hay. Mira, es el día para la familia. Y parecía yo político haciendo campaña. Y la convenció varias veces para que votara por mí. Cayó en el plan mío. Pero sabe que le agradezco a Dios que le habló a ella y le dijo: deja ese necio allá. Y llegaba el punto en que mi esposa, preparada, lista para la iglesia, decía: ¿vas a ir al servicio hoy? Y yo le decía: no, quédate con eso. No me dejaba ni hablar. Me decía: ahí te ves, nos vemos, y me voy para la iglesia. Y se iba. Y me dejaban a mí solito en la casa. ¿Sabe qué era lo más triste? Que a veces hacían comida en la iglesia y ellos comían allá. Y llegaba a la casa yo esperando que me hicieran almuerzo. Y decían: nosotros ya comimos. Sorry for you. Tú no has hecho nada para mí. Sorry. Y tras de flojo me quedaba con hambre. Salía perdiendo doble y no me daba cuenta. Entonces, qué indispensable es que nuestra familia sea guiada por el camino de Cristo. Y que si el esposo no es capaz, que la esposa se levante. Y si la esposa no es capaz, que el esposo se levante. Porque sería como que los papás no se levanten y los hijos tengan que guiar a la casa. ¿Verdad? Imagínate que un hijo le esté diciendo: bueno, ¿qué no le va para la iglesia? Ay, Dios mío, santo. No, tenemos nosotros que guiar nuestro hogar a la casa de Dios, les guste o no a ellos. Yo no vine con la excusa del mundo diciendo: ay, que ellos decidan, o al que ya decidí por ellos. Les voy a enseñar quién es Dios, quién es mi Dios, quién es mi Señor. Si ellos se quieren apartar después, es problema de ellos. Pero yo voy a cumplir mi papel. Dice la palabra de Dios que les tengo que enseñar al despertar, al acostarme, durante el día, durante el camino. Les tengo que enseñar de la palabra de Dios. ¿Quién es Él? ¿Sabe qué? Perdón. De esta iglesia, mi hija y mi hijo fueron de los que más durmieron aquí. Cuando nosotros recién empezábamos en el camino del Señor, obviamente no empezamos como pastores, empezamos desde abajo, desde el suelo, lo más bajo. No nos perdíamos nosotros servicios cuando Dios ya me tocó el corazón a mí. No cuando yo quería convencer a mi esposa que se quedara en casa, no. Cuando Dios ya me cambió a mí el corazón y me quitó el de piedra y me puso uno de carne. Nosotros íbamos a todos los servicios, a todas las vigilias. ¿O no, hermana Reina? Mire, la hermana Reina es una de las pocas, y la hermana Erika, que me conocen desde el momento en que yo empecé a servir a Cristo. Y mis hijos dormían ahí en la iglesia. Ay, pastor, es que pobrecito mis niños se van a cansar, se van a dormir. Allá usted. Pero mis hijos dormían en la iglesia. Ahí estaban ellos. Cansados, con sueño, que tienen hambre, vamos, le damos comida en la iglesia y bueno, otra vez. Y ahora mi hijo es un gran siervo de Dios, predicando allá en la otra iglesia, predicador. Mi hija aquí está sirviendo al Señor también, otra predicadora de la palabra. Así que sí da resultado. Sí da resultado esforzar a nuestros hijos en el camino de Dios. El que me diga a mí que eso es falso, yo te lo voy a comprobar que no es cierto, porque lo estoy viendo todavía. Mi mayor regalo de los años 2 sirviéndole a Dios. Ese es el mayor regalo que Dios me puede dar. Entonces, ¿qué pasa cuando llegó Salomón y complació a sus mujeres, haciendo lo que ellas querían con sus altares? Dice la palabra en el verso 9: y se enojó Jehová contra las mujeres. ¿Por qué se enojó contra Salomón si las que trajeron la idea rara fueron las mujeres? Porque Salomón lo permitió. Él era el sacerdote del hogar.
Era el que Dios había puesto en esa casa para que la palabra de Dios enseñara. Por eso, varón, si a su esposa le da flojera venir a la iglesia, póngase en ayuno y oración. No se ponga a pelear con ella, porque es peor. Póngase en ayuno y oración. Mi esposa sí lo hizo. Esta ayunó por mí. Y mira donde me tiene el Señor. Así que sí da resultado ayudar y orar. Ella no me peleaba, yo le peleaba a ella. Pero ella buscó tanto a Dios, que Dios tuvo tanta misericordia de ella y me trajo para acá. Entonces dice la palabra de Dios que Dios se enojó fue contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. ¿Y saben cuál fue el descaro más grande? Que Dios ya se le había aparecido 2 veces a Salomón, mostrándose real a él, que si era de verdad. Y aún así le dio cabida a los ídolos extranjeros. Y Dios le había encomendado algo muy grande a Salomón, aparte de construir su casa. Le había mandado a que no siguiera a dioses ajenos. Mas él no guardó, dice la palabra de Dios, lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, esto en el verso 11, esto es poderoso, iglesia, márquelo en su Biblia, márquelo para que se dé cuenta de lo que le viene a usted si usted no está en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, no dijo el pastor Paul, no dijo el hermano Alfredo, no dijo el hermano Javier, no dijo el hermano Raúl, no. Y dijo Jehová, estas palabras son de Jehová de los ejércitos. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, o sea, la idolatría, el ir a complacer a las mujeres con sus ideas raras de altares para otros ídolos, y no has valorado el pacto que yo hice contigo y los estatutos que te mandé, mandamientos, ordenanzas, romperé de ti el reino. ¿Sí sabe qué quiere decir la palabra romper? Destruir. Dios le dijo, Salomón, por cuanto fuiste cobarde, por cuanto te dejaste arrastrar por esas ideologías de idolatría, destruiré, destrozaré tu reino y se lo voy a dar a otro lo que quede. Es decir, que voy a quitar todo. ¿Se da cuenta lo que ofende a Dios la idolatría? ¿Se da cuenta lo que los ídolos ofenden a Dios? Tenga cuidado cuando usted va al supermercado, cuando va a la tienda, que están sonando por ahí esas cumbias, esos merengues y esos vallenatos, y empieza con los dedos, el dedo gordo del pie a traicionarlo. Va usted con el carrito y ahí está el pie, siguiendo el ritmo. Tenga cuidado, no vaya a ser que Dios diga, ese pie hay que cortarlo. Aleluya, no se ha convertido. Dice la palabra del Señor, si tu mano es ocasión de hacerte caer, mira, ¿verdad? Si tu ojo es ocasión de hacerte caer, mira. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo para que le corten los dedos? ¡Ja! Ay, pregúntale al hermano Isaí que estaba cortando los dedos ayer allá en el retiro. Creyó que era carne también para meter ahí en la hamburguesa. Dios puede hacer lo que Él desee con su pueblo, con tal de que su pueblo se salve. Porque esa es la misión de Dios: llevarnos a la salvación, llevarnos al cielo. Así que esposo o esposa, acepten cuando le llamen la palabra, cuando le llamen la atención con la palabra. Acéptenlo, porque yo no lo aceptaba. Cosa que más me enfureciera que mi esposa utilizara a Dios en un problema que yo había creado. Chava juego. Dios me dio unas cuantas nalgadas, unos jalonazos de cabello y me hizo entender. Ustedes no lo creen, mi esposa no le dio ese testimonio. Ella dijo un día, no sé si se acuerdan, yo no estaba comprometido con Dios.
Y yo le había servido a Dios por allá en otra denominación, que antes era católico. 20 años de mi vida le di al servicio. Nunca tuve una relación con Dios, nomás cumplía. Un día estábamos en el cuarto de mi casa, la casa que teníamos aquí en Kearns antes. Mi esposa estaba en la cama, sentada contra el cabezal de la cama. Yo estaba sentado en el piso de los pies de la cama, mirando la televisión, algo ahí. De repente siento que me agarran el cabello y me dan una sacudida. Y volteo a ver a mi esposa a decirle, ¿ay qué? Ella estaba lejos, pero estaba así. Eso me llenó de pánico. Hubiera visto el salto que me pegué yo de ahí al pie de ella. Un segundo. ¡Chum! Y le dije, ¿para qué me jaló el cabello? Dice, yo no te jalé nada. Pero fue increíble que tanto le he pedido a Dios que te purifique y que te levante como un siervo de Él. Que vi cómo se arremolinó humo negro en tu cabeza saliendo de ahí y salió disparado para arriba. Y me di cuenta que Dios actúa. Dios no deja las oraciones en el aire. Y créame que eso lo perturba a uno. Es que estés en un cuarto solo y te den un jalonazo de cabello. Es decir, como decimos en mi país, me jalaron la mecha. Me hicieron darme cuenta que yo no tenía el control, que lo tiene Dios. Y empecé a ver de diferentes aspectos cómo Dios estaba tratando conmigo. Porque a veces nos gana a nosotros la necedad y nos vuelve ciegos y no vemos lo que está haciendo Dios. Pero Dios había escuchado a mi esposa, había escuchado esa oración y había valorado ese ayuno que hacía ella para que yo llegara a los pies de Cristo. Y dijo Jehová Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Si usted cree tener algo que Dios le ha dado, cuídelo, porque Dios se lo puede quitar y dárselo a alguien más. El ministerio Dios se lo puede quitar y dárselo a alguien más. ¿Y sabe qué? Veo cómo Dios alinea todas las cosas, cómo está planeado por Dios. Hoy mi hija leía la palabra de Dios, decía que al que nomás le dieron un talento, que tuvo miedo, que no hizo nada con lo que le mandó su Señor, el Señor se enfureció, le quitó eso y lo echó a la calle. Y le dijo, y lo que tenga extra también quíteselo y sáquenlo de aquí de mi presencia. Así que no le extrañe que Dios haga eso con nosotros. Entendamos que nuestro pensamiento nos puede traicionar. Nuestro entendimiento nos puede traicionar. Entendamos entonces que necesitamos de alguien que nos guíe. Haga una prueba esta noche usted que llegue a su casa. No sé si usted la puede hacer. En mi casa yo no puedo porque muy rara vez, déjeme corregir, muy rara vez la puedo hacer. Apago todas las luces y trato de andar por la casa así. Me he dado unos golpes. No podemos andar en la oscuridad. Creemos que conocemos nuestro entorno. Está en mi casa, yo sé por dónde ando. Le he dado unos besos con el dedo meñique a las esquinas de las puertas que me recorre la sensación por todo el cuerpo y me hace prender la luz. Terco. Sí, Dios hasta en eso me enseña. Mire, si nosotros abrimos nuestros ojos a Dios, de verdad, nuestros oídos al Señor, nuestro corazón, nuestra mente a Dios, vamos a entender y darnos cuenta de que Dios nos está hablando a cada minuto del día. Pero somos nosotros los que no le prestamos atención. Nosotros lo ignoramos, no lo escuchamos.
Y luego nos quejamos diciendo: Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no me mira. Cuando somos nosotros los que lo tenemos abandonado. ¿Cuántas veces usted le dice a una persona lo mismo y lo mismo y lo mismo, y la persona no cambia? Y usted se cansa y se aburre. Yo le clamo a Dios y le pido a Dios que nunca se canse de repetirme las cosas, que nunca se canse de decirme lo que tengo que hacer y cómo caminar. Porque si Él se cansa, estaré ciego en la oscuridad. Necesito la luz del Señor. Entonces haga la prueba esta noche. Ande por toda su casa, apague la luz. No haga trampa, no empiece a mirar a ver dónde está esta cosa, dónde está la otra. Y aquí allá hay 10 pasos. No. Si no puede, póngase una venda en los ojos y ande por toda la casa, recorra toda su casa a ver cómo le va. Dice la mamá: yo abro toda la puerta. Y el esposo tira juguete en el piso. ¿Usted cree que conoce todo su entorno? Déjeme decirle que hay un plano espiritual que usted no ve. Y que si usted viera, si Dios le permitiera ver lo que a veces he podido ver, usted viviría en terror de lo que es ver los demonios atacándote. Pero Dios es tan misericordioso que Él pelea por ti, los echa fuera en su nombre, los destruye en su nombre, sin alterar tu paz. Así es, amén, amén. Pero ¿sabe qué? A veces me gustaría que Dios les dejara ver eso, para que entendieran cómo Dios pelea por nosotros a diario, por ti y por mí, para que nos salvemos. Esta predicación, este mensaje lo vamos a dividir en 2 domingos. Hoy vimos la parte de reflexión. Hoy vimos la parte de ese examen para nosotros. El próximo domingo vamos a concluir cómo tiene que ser entonces nuestra accionar, nuestra forma de hacer las cosas para complementar esta transformación. Hoy vimos a un cubito de hielo que no se ha vuelto líquido, y que eso nos ayude a evaluarnos y a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos de Dios urgentemente. Al menos yo lo puedo decir por mí. Necesito a Dios en mi vida más. Y no me da temor decirlo frente de ustedes. Necesito a Dios en mi vida más. No sé usted, pero yo anhelo que Dios me inunde con su presencia. Me inunde. Y si me ahogo en la presencia de Dios, aún mejor, porque morir en Cristo es ganancia. Reflexiona esta semana. Mira qué cosas se han puesto enfrente de tu casa, como Salomón puso enfrente de Jerusalén. Mira qué cosas están delante de ti que te está desviando del camino. Mira qué has puesto de primero en tu vida, quitándole lugar a Dios. Qué ídolo se ha levantado en tu casa, qué Dios se ha levantado en tu casa, que no es el Dios de Israel. Qué cosa te está desviando del camino. Tienes una semana para que te evalúes. Y el próximo domingo vamos a concluir este tema de lo que Dios va a hacer en nuestra vida para transformarnos de hielo a agua que da vida.